Bienvenidos todos. Vamos a concluir la unidad 10 denominada Procesos Sociales. Recuerden que en la última lección vimos las formas de terminar el conflicto y nos quedaban pendientes dentro de lo que son esas formas, lo que es la asimilación y la amalgamación, es decir, solamente vimos la acomodación y sus 4 diferentes subclasificaciones. Lo que viene a continuación son 2 formas más de terminar el conflicto. La diferencia radical va a ser en que en la acomodación, que fue la que vimos en la lección anterior, hablábamos de que el conflicto se resolvía de forma temporal, pero permanecía el motivo del conflicto y en algún momento se iba a reactivar. En el caso de la asimilación y la amalgamación, vamos a ver que el conflicto sí termina por irse diluyendo, es decir, le damos una solución de fondo. Comenzamos con la asimilación. Proceso de difusión cultural mutua, a través de la cual se convierten en semejantes culturales individuos y grupos. Reduce los conflictos de grupo mezclando grupos diferentes en otros más amplios y culturalmente homogéneos. Bueno, asimilación. Quiero de entrada que pensemos en que aquí no vamos a resolver un conflicto solo de forma temporal, sino que se va resolviendo de fondo. Obviamente no es de un día para otro. Proceso de difusión cultural mutua. Estamos hablando de un tema cultural y en la parte final dice de culturalmente homogéneos. Homogéneo es aquello que es igual o que es muy parecido. Heterogéneo sería lo distinto. Homogéneo es lo que es igual. Aquí lo que se busca es colocar esos 2 grupos en conflicto, o esas 2 personas que están en conflicto, y compactarlas. Es decir, que ellos entiendan que tanto uno como otro, o unos y otros, son culturalmente lo mismo, que hagan de cuenta que están en presencia de personas en la misma situación, en la misma circunstancia, prácticamente hermanos, que tienen los mismos problemas, y que por lo tanto es algo pues incoherente o tonto estarse peleando, cuando te estás peleando a alguien que es prácticamente como tú, culturalmente hablando, ¿no? Entonces, para entenderlo mejor, el tema de la asimilación, les voy a poner un ejemplo, que se dio ya hace bastantes años en una cárcel de Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, las pandillas, la Mara 18 y la Mara 13, nosotros aquí en la zona hemos tenido, sobre todo en años anteriores, hubo un brote mucho más fuerte del tema de las pandillas, sin embargo persiste todavía, en que sabemos que la Mara 13 y la Mara 18, que son dos pandillas que entre sí siempre viven en conflicto, cuando se encuentran, pues generalmente terminan peleándose y matándose. Pero muchos de estos jóvenes, porque en su mayoría son jóvenes, cuando son detenidos, pues tienen que llevarlos a una cárcel. El problema de los que manejan las cárceles es que ahora tienes a los que de por sí, estando en las calles, se querían matar, ahora los tienes juntos, los tienes en el mismo lugar. Y con el agravante de que los tienes enojados, están molestos, se quieren hacer daño, pero ahora los tienes encerrados, estresados. Pues imagínense el grave problema que tienen precisamente los que manejan las cárceles, ¿no? Entonces, en una cárcel de Estados Unidos ya hace varios años, tranquilamente deben tener unos 20 años de lo que yo les voy a comentar. Hubo un reportaje, yo vi este reportaje, si no me equivoco, fue en Univisión, en donde explicaban que en una cárcel de Estados Unidos tenían como reos, como gente dentro de la cárcel, a jóvenes de ambas pandillas, la Mara 13 y la Mara 18, y que cada que se veían dentro de la cárcel, pues se mataban. Y pues quien manejaba la cárcel no podía estar permitiendo esto, o sea, tenían que purgar una pena, y la idea era rehabilitarlos para que cuando terminara su pena pudieran salir como personas rehabilitadas a la sociedad. Pero obviamente lo que estaba pasando ahí no ayudaba en nada. Y lo que sucedió, y voy a aclararlo, solo en esa cárcel, fue lo siguiente: un sacerdote católico llegó a la cárcel, y pues la idea de él era evangelizar a la mayor cantidad de gente posible, y comenzó precisamente este proceso de evangelización con los integrantes de estas 2 bandas que estaban dentro de la cárcel, y realizó lo siguiente. Como él sabía que se estaban matando entre sí, empezó por los 2 líderes dentro de la cárcel de ambas pandillas. Los tomó por separado y les empezó a preguntar y les empezó a explicar primero el tema de la palabra de Dios, ¿no? Les empezó a hablar de Cristo, etcétera, la evangelización. Y dentro de eso ven una parte en donde le decía:
¿por qué quieres matar a los miembros de la otra pandilla que están aquí dentro de la cárcel? ¿En qué se sustenta el odio, ese rencor? Y obviamente hablaban, ¿no? Ellos decían, no, pues es que ellos nos han matado gente. Y cuando le preguntan al otro lo mismo, decían, es que ellos nos han matado compañeros, ¿ok? Y luego el sacerdote seguía ahondando y le decía, bueno, te han matado gente, tú le has matado gente. Y empezó a hacer una reflexión, le dice, ¿te das cuenta que ellos vienen de familias disfuncionales como tú? ¿Te das cuenta que ellos, como tú, vienen de la misma parte del mundo, generalmente Centroamérica? Y te das cuenta que ellos fueron o son migrantes y que por lo mismo tuvieron en común que fueron detenidos. Te das cuenta que todos han pasado los problemas con sus papás, a la hora de familias disfuncionales, con papás, con hermanos. Te das cuenta que todos han matado, han robado, etc. Y se lo hacía ver a ambos líderes y le dice, te das cuenta que el otro es prácticamente como si tú te vieras en un espejo, es decir, son iguales. Entonces, hay razón de ser de que tú quieras matar a otro que es idéntico o igual circunstancialmente y culturalmente a ti. Entonces ellos empezaron a reflexionar sobre esto y se dieron cuenta que efectivamente estaban queriendo matar a alguien que es o era como ellos. Y empezó a entrar poco a poco en el ánimo de los líderes dentro de la cárcel de ambas pandillas, al punto de que haciéndoles ver que culturalmente hablando eran prácticamente lo mismo, aunado, y sobre todo en este caso por parte del sacerdote católico, incluyendo el tema de la evangelización, hizo que ellos dos se sentaran en la mesa y se dieran cuenta que no había razón por la cual estarse matando. Al contrario, había que unificarse porque estaban juntos en la cárcel y iban a estar juntos durante muchos años, y que era algo tonto estarse intentando matar todos los días. Es decir, no era vida estando dentro de la cárcel estar pensando que te iban a matar un día así o al otro, ¿no? Entonces estos dos líderes se dan cuenta de eso y pues terminan por entenderse y pactar una paz al darse cuenta de que no había razón por la cual seguir intentando matar al otro cuando eran prácticamente lo mismo. Y el siguiente paso fue precisamente el que estos líderes, en compañía del sacerdote, ahora concientizaran al resto de los miembros de la banda, de uno y de otro lado. Y lo consiguieron, porque obviamente era el sacerdote junto con los líderes. Y llegó a un punto, y por eso les hicieron el reportaje, en donde en esta cárcel lograron pacificar a todos los miembros de ambas pandillas que anteriormente buscaban matarse y ahora convivían como uno solo. Se convivían como uno solo y ya no tenían esas rencillas y las ganas de matarse. ¿Y qué pasaba cuando llegaba un nuevo preso que perteneciera a una u otra banda? En conjunto, ya todos entendiendo que no había una razón por la cual estarse matando, convencían al que llegaba nuevamente, y entonces era mucho más fácil esta parte de quitarle ese odio y ese rencor al nuevo respecto a la otra pandilla, cuando le hacías ver que ya todos convivían como una sola, porque eran prácticamente lo mismo culturalmente hablando. Entonces, esa es la asimilación. Ahora, aclaro, ese proceso tuvo éxito en una cárcel. Hay muchas otras cárceles del país, incluyendo en nuestra zona, en donde conviven miembros de ambas bandas, y pues desafortunadamente no se ha logrado realizar algo como lo que se hizo en este caso. ¿De qué depende? Pues el factor humano es muy importante, ¿no? Este sacerdote católico seguramente tenía un don de palabra muy fuerte, un don de convencimiento, supo cómo llegarle a estos muchachos y lo logró. Entonces, a veces falla precisamente por el factor humano, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un caso concreto en donde la asimilación funcionó y funcionó bien. La amalgamación, que es la última forma de concluir un conflicto, aquí nos dice que es el entrecruzamiento biológico de dos grupos hasta cuando se convierten en uno solo. Una amalgamación incompleta generalmente crea un sistema de estatus en el cual este se mide por la pureza de sangre. Bueno, entonces, la amalgamación es un entrecruzamiento biológico, es decir, existen relaciones íntimas, relaciones sexuales entre los grupos antagónicos, nacen de esas relaciones sexuales hijos que son producto precisamente de ambos grupos en conflicto, y esa nueva generación o esos niños que son hijos de los dos grupos o de miembros de diferentes grupos que estaban en conflicto, pues ya nacen y no van viviendo el conflicto como lo viven sus papás, porque ellos son producto de uno y de otro. Esto se dio sobre todo en el tema del mestizaje, y nosotros
Nosotros somos productos del mestizaje precisamente entre todos los pueblos originarios que estaban aquí antes de la llegada de los españoles y los españoles. Sabemos que cuando se da la conquista de lo que hoy es México, bueno, y en general de toda Latinoamérica por parte de los españoles, los portugueses, los ingleses, pues hubieron guerras, hubo sometimiento a que los pueblos originarios tenían que adecuarse a las leyes, a la religión de los conquistadores, y pues hubieron muertos, matanzas, guerra, etcétera. Una vez que el conquistador somete a los pueblos originarios de acá y les impone todo esto, se dieron muchas violaciones. Eso también está más que documentado, muchas violaciones y también muchas relaciones, que aunque no fueron violaciones, sí fueron relaciones consensuadas entre principalmente españoles hombres y mujeres indígenas. Era muy difícil que se diera la inversa, aunque también hubieron algunos casos. Producto de esto precisamente nacían lo que hoy conocemos como mestizos, es decir, el que es hijo de un español con una indígena, haya sido por un tema de violación o una relación consensuada, no necesariamente tenían que casarse, generalmente el español no se iba a casar con un indígena. Todo eso se fue dando a lo largo de muchos años y fue surgiendo precisamente esta población mestiza que hoy es la principal o la más abundante, más que principal, la más abundante dentro de lo que es nuestro territorio, que somos todos nosotros precisamente. Entonces, el mestizaje hizo que con el paso del tiempo, o sea, la amalgama es decir, cuando algo se vuelve uno solo, se revuelven y ya no ves distinción entre uno y otro. Por ejemplo, cuando vamos con los dentistas, nos ponen amalgamas en donde se hacen las caries. La amalgama es una sustancia que te aplican para rellenar en la parte del diente y que ya sea parte de tu diente esa sustancia y tú comas y no sientas diferencia. Lo mismo, dentro de lo que sería esta parte sociológica, los dos grupos antagónicos se mezclan entre sí biológicamente, comienzan a tener hijos y esta nueva raza que nace ahí, pues ya no tiene conflictos con papá y mamá, pues son sus padres, entonces lo único que hacen es abonar a la pacificación o a terminar el conflicto que se tenía. Es como que pensáramos, tenemos conflicto hoy en día nosotros, todos los mestizos, con los indígenas o con los españoles, pues realmente ya no. Esto con el paso de los años se fue diluyendo, al grado que hablamos de nuestros pueblos originarios, nuestros padres o la madre patria, si se refiere a España, es decir, ya no hay un odio, no hay un rencor, no hay unas ganas de acabar con un pueblo, cuando nosotros somos producto precisamente de esto. Siempre habrá quien, ¿no? Por supuesto, pero en una generalidad, ese es, digamos, el actuar del mestizo en nuestro país y prácticamente en toda Latinoamérica. Pero también el tema de la amalgamación se dio mucho en la época medieval, en donde dos reinos podían estar en conflicto y para evitar una guerra, lo que hacía un rey respecto al rey con el que tenía problemas era casaban a sus hijos. El príncipe con la princesa, hija del otro rey, los casaban y entonces unificaban reinos y en lugar de estar en un conflicto, de estarse matando, lo que llegaban era a un acuerdo de paz entre ellos porque ahora tenían un heredero en común, es decir, el hijo de sus hijos, es decir, ese niño, ese nieto, en algún momento se iba a convertir rey de ambos reinos. O en su caso, cuando cuando fallecían y reinaban ahora los hijos que se habían casado, pues también se fusionaba un solo reino y en lugar de tener un conflicto que antes tal vez podía existir, pacificaba ese lugar. Pues quizá no era la forma más profunda de pacificar, pero lo utilizaron muchísimo en la Edad Media precisamente para evitar conflictos entre reinos, entre naciones, casando a los hijos de los reyes y realizando un reino mucho más grande, ¿no? Con esos matrimonios que en su mayoría eran matrimonios arreglados con la idea de pacificar o unificar reinos. Y por último, vamos a ver dos procesos sociales que son única y exclusivamente de forma grupal. Habíamos hablado al principio de que íbamos a dividir los procesos sociales entre aquellos que pueden hacerse individuales y grupales y los que solamente pueden llevarse a cabo de forma grupal. Estos últimos dos, que es conservación de límites y acoplamiento sistémico, son los que únicamente pueden darse bajo un esquema grupal, colectivo, ¿no? Comenzamos con conservación de límites. Proceso mediante el cual se preservan las líneas de separación entre grupos y se aplica a cada acción que coloca a uno dentro o fuera de un grupo. Conservación de límites. ¿Qué es un límite? Un límite es un punto hasta el cual se te permite llegar y del cual no debes pasar, ¿no?
alguien lo establece, o si se te permite pasar es porque te lo permite quien estableció el límite o quien está del otro lado de esa barrera, de ese límite establecido. Conservación de límites es el proceso mediante el cual se preservan las líneas de separación, es decir, donde tú dices, bueno, yo pertenezco a este grupo y sé que después de esta línea hay otro grupo. Y hace que yo me sienta o pertenezca, me sienta identificado con un grupo y que me hace ser distinto al otro. Ejemplo, todos ustedes seguramente desde la primaria vienen en aquellos esquemas en donde estaba el primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B, segundo C, llámese en la primaria, secundaria, preparatoria. Y aunque todos pertenecían a la misma escuela, todos iban en el mismo grado escolar y podías tener amigos en los otros grupos, tú te identificabas con el grupo A, al grado de que aunque pudieras tener un amigo o amiga en el otro grupo, le dabas identidad al grupo y decías, no, es que los del A son más pesados, o los del B son cae mal, o los del C son muy creídos, o los del A son los buenos, generalmente los buenos era el grupo donde tú estabas, ¿no? Las buenas personas, etcétera. Pero vamos dándonos cuenta que a lo largo de nuestra vida nos fuimos identificando con un grupo, de tal suerte que si volteamos hacia atrás y nos acordamos a nuestros amigos, pues le tenemos tal vez más afecto a los de nuestro propio grupo que a los otros, porque la convivencia fue con uno. Y todavía cuando se topan o se hacen grupos, a veces en chat dicen, no sé, generación tal, A o B o C de tal escuela, ¿no? Entonces te sigues separando, el sentido de pertenencia está con uno o con otro. Este tema de agruparse, no solamente, digo, ahorita les puse un ejemplo muy trivial, ¿no? Pero también está en los municipios, es decir, los que son de Tapachula, los que son de Tuzlachico, los que son de Tuzantán, los que son de Huehuetán, los que son de Suchiate, es decir, pueden venir a Tapachula todos los días por temas de estudio, de trabajo, pero en su misma credencial de elector aparece de qué municipios son. Por lo tanto, si vas a votar para elegir un ayuntamiento, el que vive en Tapachula y radica en Tapachula, votará solamente por eso. Estás limitado a ver por las autoridades de Tapachula. Es que voy todos los días a Cacahuatán, sí, pero tu credencial de elector está en Tapachula, tú no puedes elegir a las autoridades de Cacahuatán, puedes elegir a las autoridades de Tapachula, es decir, te va distinguiendo, te va limitando a dónde sí, a dónde no. Dentro de un mismo municipio vamos a ver las colonias. El que vive en Laureles, el que vive en San José del Edén, el que vive en Santa Clara, aunque están cercanas, las colonias colindan unas con otras, al final de cuentas hay límites en donde dices, bueno, yo soy de Laureles, yo soy de San José del Edén, yo soy de Santa Clara. Es decir, te va limitando, te vas identificando con un sector, con una agrupación. Y entre países, pues ni se diga, ¿no? Mexicanos con guatemaltecos, mexicanos con estadounidenses y así, cada uno. Te sientes identificado, tienes la identidad de tu país, de tu agrupación y sabes que hay límites. Pues aquí hablamos, es muy fácil, el río Suchiate en la parte norte del país está lo que es el río Bravo y vamos distinguiendo quién es mexicano y quién no lo es. Al ser mexicano te riges por unas leyes, al no serlo te riges por las de Guatemala o te riges por las de Estados Unidos. Si tú te permiten entrar a Estados Unidos, sigues siendo mexicano, pero te tendrás que adaptar a las leyes norteamericanas y cumplir lo que te piden, pero sigues teniendo ese sentido de pertenencia a el grupo al que perteneces, que es en este caso México. Conservación de límites. Y por último, el acoplamiento sistémico, proceso por el cual grupos evitan el aislamiento, a la vez conservan su identidad separada. En estas dos líneas parecía que no nos dicen mucho. Proceso por el cual grupos evitan el aislamiento, es decir, grupos, no individuos, grupos evitan aislarse, pero al mismo tiempo conservan su identidad separada. Pareciera una contradicción. Bueno, en México hay una comunidad que se le conoce como la comunidad menonita. En Estados Unidos hay una comunidad, aparte de menonitas, también unos que se les conoce como los Amish People. ¿Qué son estas comunidades? Hablando de los menonitas en nuestro país. Los menonitas son personas, son mexicanos, son nacidos acá, que tienen como antepasados, seguramente ahorita deben ser sus abuelos o bisabuelos, que en el siglo pasado y algunos en el siglo antepasado vinieron y se asentaron en territorio mexicano. Venían de Europa, venían principalmente de Holanda, Alemania, si no me equivoco. Se establecen en algunas comunidades del norte del país. La comunidad menonita más fuerte de nuestro país está en Chihuahua, creo que se llama, se me va el nombre ahorita de la ciudad, pero es en Chihuahua, en donde se establecieron estas comunidades. En nuestro país,
en aquellos años les permitieron la entrada. Obviamente eran migrantes, tenían que cumplir con todos los requisitos de migración que se les pedían, se asentaron acá, pero empezaron a tener a sus hijos, y obviamente esos hijos que nacían acá ya nacían en territorio nacional, pues ya eran mexicanos, sin problema. Esos mismos hijos después tuvieron otra generación, los nietos, y pues obviamente seguían siendo mexicanos, y aquí sí ya de padre y madre mexicanos, que aunque tenían un antecedente de venir de Europa, bueno, pues ya estaban establecidos acá. Y así, las siguientes generaciones. Aquí la situación principal que se da en el tema de los menonitas y los Amish people en Estados Unidos es que los matrimonios en estas comunidades se han dado a lo largo desde que inició esta migración, se ha dado entre ellos mismos, es decir, no necesariamente entre hermanos o entre primos, sino la comunidad no era una comunidad tampoco pequeñita, es decir, que entre ellos mismos buscaran con quién casarse, es decir, que no voltearan a ver a los mestizos para contraer nupcias y obviamente para tener hijos, sino solamente entre los que integran la comunidad menonita, de tal suerte que el tema del idioma, cuando escuchan a los menonitas, pueden revisarlo ahí en diferentes videos, ellos tienen como lengua oficial, por supuesto, el español de todo nuestro país, pero la realidad es que uno habla en base a lo que escucha, o aprende a hablar en base a lo que escucha en casa, y han mantenido el tema cultural muy delimitado de lo que es el mestizo mexicano. Se rigen bajo leyes mexicanas, conviven, por supuesto, hay convivencia con los mestizos mexicanos, votan por las autoridades mexicanas y salen a votar por el presidente de México, etc. Sin embargo, dentro de lo que es su interior, es decir, dentro de lo que es su comunidad, van buscando que el matrimonio solo se dé entre personas de esa comunidad, y eso ha venido desde las generaciones anteriores. Por lo tanto, lo que van a encontrar es a personas que, aunque son mexicanos, tienen la apariencia completa de un europeo, como puede ser un alemán o un holandés. El idioma que ellos aprenden primero en casa precisamente es el que fuiste aprendiendo, que traes, y al no mezclarte tanto con la comunidad mestiza, pues obviamente tu lengua principal es la que traían tus abuelos o bisabuelos desde Europa. Por supuesto que aprenden español, pero culturalmente hablando, y aquí es donde viene la parte que dice, mantienen su identidad separada. Ellos, al no tener esta mezcla, no es que lo tengan prohibido, lo viven así. También quien quiere separarse, se le es permitido, pero ya, digamos, se deslinda de la comunidad, ya no queda cobijado, si lo quieren llamar, por la comunidad. Existen ciertos procesos en que se les dan para que ellos prueben. En el Amish people se da mucho en Estados Unidos, donde ellos puedan probar lo que es el exterior, y si les gusta podrán quedarse en ese mundo exterior, o de lo contrario regresan a su comunidad y entablan una vida como la que ellos han vivido con sus padres, ¿no? Es decir, evitan el aislamiento porque no están aislados del gobierno mexicano, de las autoridades mexicanas, pero sí mantienen su identidad separada. Son mexicanos, pero la identidad de menonitas o del Amish people está muy radicalizada dentro o al interior de su agrupación. Repito, mantienen esa identidad separada, pero pertenecen o no se aíslan de una nación. En el caso de los Amish people en Estados Unidos, de las cosas más famosas que dentro de la forma en que viven ellos, es que no utilizan o no hacen uso de los productos de la tecnología, de tal suerte de que hablar de computadoras, hablar de en muchos casos energía eléctrica, etcétera, no lo utilizan. Hagan de cuenta que es una vida muy parecida a la época de la Edad Media, las zonas rurales, ¿no?, donde se vivía sin las limitaciones de la tecnología, pero es por un tema de decisión propia, es un tema voluntario, ¿no? Nadie se los está imponiendo, pero ellos deciden vivir así y pues no están cometiendo ningún delito, por lo tanto lo pueden hacer. El hecho de que se casen con gente de su comunidad, pues está permitido, o sea, tampoco son comunidades de 2 familias, son comunidades grandes en donde pueden encontrar tranquilamente con quién casarse, pero no se casan, y quien lo hace, pues ya queda así como que fuera precisamente de la comunidad menonita, de la comunidad Amish en Estados Unidos. Entonces vamos viendo cómo ellos no se separan, no se aíslan, pero van conservando su identidad, la mantienen separada por un tema de convicción. En muchos casos es un tema de estilo de vida, pero también apegado a un tema religioso. Eso es fundamental. También el acoplamiento sistémico lo vimos, o se vio, porque ya hoy no existe, en lo que fue el apartheid, en lo que fue Sudáfrica.
Sudáfrica, recuerden que es el país que está hasta la parte más baja de lo que es el continente africano. Sin embargo, ahí los colonizadores fueron los ingleses y durante mucho tiempo existió que en el mismo país existían personas de raza blanca y de raza negra, pero aunque eran sudafricanos tanto unos como otros, existía una separación interna en donde los blancos vivían en una parte, en casas grandes, la misma infraestructura de las calles era muy distinta a los sudafricanos de raza negra que vivían generalmente en guetos. Dan de cuenta que es todo amontonado, los materiales pues ya ni se diga, eran no eran los de las grandes casas de la raza blanca. Para poder pasar de un lado a otro habían controles. Quienes pasaban del lado de la raza negra hacia la parte de donde estaban los blancos, generalmente era para trabajar como empleadas domésticas o jardineros, etcétera, pero no dormían ahí, tenían que regresar a la parte blanca, pero a la parte de donde estaban las personas de raza negra. Entonces, ahí no estaban aislados, es decir, no existía el que no pudieras pasar, sí se permitía, habían controles, pero al mismo tiempo tenían su identidad separada, los sudafricanos de raza blanca de los sudafricanos de raza negra. Esto hasta que pues el movimiento de Nelson Mandela tiene éxito y se va concluyendo esto. Sin embargo, muchas de las personas que hoy, por ejemplo, hay una actriz muy famosa de Sudáfrica, Charlize Theron, ella vivió precisamente el apartheid, por supuesto de la parte blanca, ¿no? En su momento, cuando existían los torneos deportivos como las olimpiadas o el rugby, que es el deporte creo nacional por excelencia ya, había una distinción. Los competidores de los sudafricanos eran blancos, los de raza negra no podían competir, eran sudafricanos sí, pero no podían competir, por lo tanto no era normal, simplemente no era permitido ver en un partido representar a los equipos de rugby de Sudáfrica a personas de raza negra. Hoy ya está, ya lo puedes ver en un equipo de fútbol. Recuerden que ya tuvo incluso un mundial en el 2010 Sudáfrica. Los equipos de fútbol, los deportivos, solo eran integrados por personas de raza blanca. Como el movimiento Nelson Mandela se da antes de este mundial del 2010, entonces ya fue un equipo donde veías, de hecho predominantemente se vieron más personas de raza negra que de raza blanca jugando para Sudáfrica. Es decir, eso terminó. En la actualidad el apartheid, este movimiento político, económico, social que tuvo Sudáfrica durante mucho tiempo, ya concluyó, pero en determinada parte de su historia así vivían de manera interna. No estaban aislados, pero mantenían esas identidades separadas. Al final de cuentas es un tema de racismo, eso no lo podemos dejar de ver, ¿no? Un tema de racismo, un tema clasista que se da precisamente en lo que era Sudáfrica. Bueno, aquí concluimos lo que es la unidad 10 de procesos sociales y en la siguiente lección daremos comienzo con el poder social, la unidad 11. Ya en algún momento cuando vimos temas de política hablamos del poder como elemento de la política, lo definimos, pero lo que vamos a ver en la siguiente lección es el poder social, es decir, cómo los integrantes de una sociedad, independientemente de pertenecer a la parte política, pueden tener poder, al grado de que una sola persona, el poder de uno, pueda trascender hacia la sociedad. Bueno, eso lo veremos en la siguiente lección. Que tengan muy buen día.